2016, como yo comentaba hace un momento Santa. Muchas gracias a todos por haber estado presentes durante la hora nacional de todo este 2016. Vamos a saludar rápidamente aquí porque ya vamos muy atrasados a los que están ahorita presentes. Ángel Martínez de Querétaro, Cristela de Veracruz. Cristela, buenas tardes. Gracias por confirmar que todo se escucha y se ve. Daniel Angelito de Veracruz Puerto. Héctor, ¿de dónde nos estás contactando, Héctor? Ivette, VHSA, que os pone que es Villahermosa. Ivette. José, Malis, ¿qué tal, contadora? Desde Obregón, Ciudad de Obregón, Sonora, paisana acá de Sonora. Octavio, Ciudad de México, y Ramón de Alvarado, Veracruz. Muchas gracias por estar en esta hora en Afinet, y vamos a tener hoy el último, además del último programa de 2016, el último programa de lo que es la serie del seminario de impuesto en la renta de personas físicas que hemos estado impartiendo a lo largo de 19 sesiones. Creo que esta es la número 20, con la que vamos a concluir este seminario de impuesto en la renta de personas físicas, y ya el próximo año que iniciamos nuevamente en enero con la hora en Afinet, vamos a ver otro tema. Tal vez iniciemos con un seminario de reforma fiscal 2017, ¿por qué no? Voy a compartir lo que es el escritorio para que podamos ver el material, para que puedan ver el material. Y podamos seguir con el tema. Muy bien, aquí ya vamos a tener en pantalla. Muy bien, entonces como les decía, este va a ser el último programa de lo que es el seminario de impuestos sobre la renta de personas físicas. Estamos en el capítulo 11 de la Declaración Anual de las Personas Físicas. Ya vimos algunas de las láminas de este capítulo, así que vamos a ver rápidamente las que ya vimos la sesión anterior para terminar de ver las que nos restan. Como vimos la sesión anterior, ya lo sabemos, la Declaración Anual de las Personas Físicas se deberá presentar a más tardar en el mes de abril del siguiente año. ¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración anual? Pues quienes únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio, por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6, que es salarios e intereses que no sobrepasen los 400,000 pesos, o que los intereses por sí solos no excedan los 100,000 pesos. Punto importante en este párrafo, veíamos la sesión anterior, que es importante declarar e informar a la autoridad cuando obtengamos ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 500,000 pesos. Debemos de declararlos, los contribuyentes, nuestros clientes, debemos de darles esa asesoría y que declaren ese tipo de ingresos. Ya que si hayan recibido viáticos, ingresos por casa de habitación exentos, o herencias y legados que también son exentos, al no haberlos declarado o informado en su declaración anual, tendrán una contingencia. También veíamos en el artículo 151 las deducciones personales, cuáles pueden ser. Veíamos la sesión anterior, que son los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Aquí, punto importante, lo recordamos, es que para el 2017, en esta fracción, se agrega como una deducción personal los gastos en nutriólogos y psicólogos. Pero eso será a partir del 1 de enero de 2017, para la declaración anual de ese año, que se presentará hasta 2018. ¿Dónde nos quedamos? Recordando. Bueno, esto se refiere básicamente, y lo vimos en la sesión anterior, ahorita nada más lo estoy recordando, es cuando se tiene una incapacidad, los gastos derivados de la misma también son considerados una deducción personal. Es lo que nos dice el párrafo que tenemos ahorita. Este párrafo es también relacionado con la incapacidad. Los gastos que se deriven de una incapacidad serán considerados una deducción personal. Ya lo vimos en la sesión anterior. También los gastos funerales, lo vimos en la sesión anterior, los donativos, lo de los intereses reales pagados por la casa de habitación,
También lo vimos en la sesión anterior. También vimos que es una deducción personal, las aportaciones voluntarias que hagamos a nuestra FORE, nuestra cuenta de retiro. Las primas por seguro de gastos médicos, también la vimos en la sesión anterior. Los gastos destinados a la transportación escolar. De hecho, en esta fracción 8 les comentaba que aquí en Sonora no existe este impuesto al que se refiere del 5% por la prestación de un servicio personal subordinado. En Sonora no existe este impuesto estatal de este 5%. No sé si en algunos de los estados de los quienes están ahorita aquí conectados exista dicho impuesto. Punto importante, y lo veíamos en la sesión anterior, que debemos de acreditar o tener un comprobante fiscal, ¿sí?, por los gastos que deriven de las fracciones 1 y 2, que son honorarios médicos y gastos funerales, haberlos pagado en el año de calendario a instituciones o personas residentes en el país. Este párrafo nos señala que los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título no son aplicables a las deducciones personales a las que se refiere este artículo. Y este monto límite que también veíamos en la sesión anterior, que nos señala que las deducciones personales están topadas a la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos elevados al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Recordemos que hasta 2013 no estaban topadas. 2014 y 2015 se toparon a 4 salarios mínimos y el 10% del ingreso del contribuyente. Para este 2016 lo elevan a 5 salarios mínimos y el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Hasta la lámina anterior nos quedamos la sesión anterior. Esto del decreto para la deducción de colegiaturas no lo vimos en la sesión anterior. Recordemos, ese es un decreto, ¿sí?, que se emitió el 26 de enero de 2013, ¿sí?, pero que ya había sido también emitido anteriormente por el presidente Felipe Calderón, en el que da un estímulo para la deducción de colegiaturas, y vamos a ver el detalle. Es el artículo 1.8 de dicho decreto, donde se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas que consiste en disminuir el resultado obtenido conforme al artículo 152. Recordemos que la deducción de colegiaturas no está contenida dentro de la ley de impuesto a la renta, no es una deducción personal y por lo tanto no le aplica el límite que acabamos de ver, ya sea el límite menor entre los 5 salarios mínimos o el 15% del ingreso del contribuyente. Las deducciones por colegiatura no entran dentro de dicha limitante, ya que no están contenidas en el capítulo de deducciones personales. Es un decreto independiente. ¿Y qué es lo que se puede restar o disminuirse? Los pagos por servicios de enseñanza efectuados por el contribuyente para sí, o sea, que para uno mismo, ¿no? O sea, si el mismo contribuyente se encuentra dentro del supuesto contenido en este decreto, podría deducir el pago de las colegiaturas que pague por sí mismo para los niveles de escolares que marca el propio decreto, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato, y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Esta parte es importante porque cuando pensamos en deducción de colegiaturas, siempre pensamos, o normalmente pensamos, en los hijos, ¿sí?, del contribuyente, pero podemos ver que es para varios supuestos. Claro, siempre y cuando dependan económicamente del contribuyente que está pagando dichas colegiaturas. Bueno, ¿y qué se debe de cumplir? Los siguientes puntos. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial. Importante. Además, que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno. Es importante separar dentro del recibo lo que es colegiatura de lo que sea en su caso materiales, uniformes o cualquier otro cobro que realice
la institución educativa. El estímulo que se refiere al presente capítulo no será aplicable, que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. Es decir, solamente lo que es colegiatura. Y, como les comentaba, pues el decreto señala que se deberá de separar los montos por concepto de enseñanza del alumno. El artículo 1.9 nos señala que los pagos deberán de realizarse a través de transferencia electrónica o cheque nominativo. Importante este punto del método de pago. El siguiente párrafo nos señala que se deberá de comprobar mediante documentación que reúna requisitos fiscales. Es decir, debemos de solicitarle a la institución educativa que nos emita el CFDI correspondiente y nosotros estamos obligados a pagarlo con cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos. O tarjeta de crédito, de débito o de servicios. ¿Sí? También se puede realizar lo que se conoce como punto de venta. Este artículo 1.10 nos señala los límites que no debe de exceder, ¿sí? Por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo. Límites anuales para cada nivel educativo, conforme a la siguiente tabla. Y nos señala preescolar 14.200, primaria 12.900, secundaria 19.900, profesional técnico 17.100, bachillerato subcoherente 24.500. Punto importante es que esto está publicado. El decreto inicialmente lo publicó el presidente Felipe Calderón, si no me recuerdo, en el 2011, con las mismas cantidades. No ha habido un incremento o una actualización derivado de la inflación. Siguen siendo las mismas cantidades todos estos años. Este párrafo nos señala que en caso de que el alumno haya estado en dos niveles educativos el mismo año, si puede ser que haya pasado de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria o de preescolar a primaria, se deberá de tomar para el límite, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles. La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la ley, aquí nos lo especifica. Lo que les comentaba hace un momento, no les será aplicable la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo, es decir, la deducción de colegiaturas, como les comentaba en un principio, no entra dentro del límite de los 5 salarios mínimos o del 15% del salario del contribuyente. Bueno, hasta ahí teníamos lo que es el decreto de la deducción de colegiaturas, hay que tenerlo muy presente, sobre todo ahora que ya estamos terminado el año y estaremos en unos meses con todo, en la determinación y cálculo de las declaraciones anuales de personas físicas. Es importante tener el decreto de colegiaturas, de deducción de colegiaturas a la mano. Este artículo 152 ya nos habla del cálculo del impuesto anual para persona física. Nos señala que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este título. Fíjense que aquí nos dice ingresos obtenidos, ¿sí? Con todos estos capítulos que son el de sueldos, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y de los demás ingresos. Después de efectuar las deducciones autorizadas en esos capítulos, es decir, a cada uno de estos capítulos, los ingresos menos sus deducciones, y le vamos a sumar también la utilidad gravable, determinada conforme a las secciones 1 o 2 del capítulo 2 de este título, que es el de actividades empresariales y profesionales, la sección primera, con el mismo nombre de actividades empresariales o profesionales, y la segunda, que es el RIF. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta ley, que hablamos de las deducciones personales. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente tarifa anual. Y aquí tenemos lo que es la tarifa anual, el cálculo de
impuesto a la renta para personas físicas. Una tarifa que hemos visto que se ha modificado. Hace unos años se le agregaron los últimos 3 renglones para llegar a tener una tarifa del 35%, anteriormente llegaba hasta el 30%, pero también ha sufrido algunos otros cambios en cuanto a los límites superior e inferior, pero creo que el más importante fue el agregado estos 3 últimos renglones con el 32, 34 y 35% de impuesto para las personas físicas. Este párrafo nos señala, dice, no será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se está obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. Contra el impuesto no calculado en los términos de este artículo se podrán efectuar los siguientes acreditamientos: el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario, es decir, lo que haya pagado el contribuyente cada mes, y el impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, penúltimo párrafo de esta ley, que corresponde a el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, dividendos y el pago provisional por ingresos esporádicos. Bueno, ¿qué sucede cuando el cálculo, este párrafo nos lo señala, cuando existe en el cálculo ya sea un excedente o por el contrario, el impuesto calculado anual es menor a los pagos provisionales? Dice, en los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de este artículo, es decir, ya sea los pagos provisionales o el impuesto retenido, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido. Para los efectos de la compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo comprendido desde el mes inmediato anterior al que se presentó, en el que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, y hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense. Este párrafo nos señala que las tablas, la tarifa, mejor dicho, la tarifa, el cálculo anual y también la del cálculo mensual, deberá actualizarse, ¿sí?, cuando se exceda el 10% de inflación acumulada. Pero considero, y en lo personal, y derivado también de algunos artículos y análisis que me ha tocado leer, que no se ha cumplido con este párrafo, derivado de que las tablas, sí, mejor, las tarifas del artículo 96 y del artículo 152 para el cálculo de impuesto a la renta de las personas físicas no han sido actualizadas desde, creo que, 2006, ¿sí?, si mal no recuerdo. Es decir, se ha acumulado una inflación mucho más del 10% y las tarifas no han sido actualizadas. Y esto, si hacemos un cálculo de cómo deberían de ser las tarifas actualizadas aplicando la inflación que ha transcurrido desde la última vez en que se actualizaron a la fecha, tendríamos de que a los contribuyentes se les retendría o se les calcularía un impuesto menor al que actualmente se les calcula, derivado de la no actualización de dichas tablas. Entonces aquí es algo que no se está cumpliendo, lo señalado en este párrafo, ¿no? Anteriormente, bueno, aquellos a los que les tocó, ya sea en su época de estudiantes o que les haya tocado trabajar en las décadas de los 90s, aquellos tiempos como auxiliar, recuerdo, y estudiante, me tocó trabajar prácticamente, si no cada quincena, cada mes eran actualizadas las tarifas para el cálculo de los pagos provisionales de persona física y las nóminas, sobre todo para el cálculo de la nómina. Teníamos que estar consiguiendo la tabla vigente, la tabla actualizada que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación para actualizar nuestros programas de nómina. Pero cada mes era la actualización en estos casos. Bueno, hasta aquí sería el material
completo de lo que es este seminario, ¿sí? Este seminario de 20 sesiones, incluimos el día de hoy con la última de ellas, seminario de impuestos a la renta de personas físicas. Si les gusten repasar cualquiera de estas 20 sesiones, pues están en el archivo de YouTube de Afinet. Pueden consultarlas. Les agradezco por haber estado durante este 2016 en nuestro programa de la hora en Afinet y durante cada una de las sesiones de los demás titulares. Los invito a que el próximo año, en enero, continúen conectándose y estando en nuestra aula virtual. Sé que tendremos una excelente programación para el 2017 y de igual manera los invito para que se afilien, aprovechen, iniciando el año, pongan ahí sus metas de 2017, afiliarse a la Afinet o reafiliarse. Si por alguna razón no son socios actualmente, los invito a que se acerquen, ya sea a Santa, que ella les podrá dar toda la información para que puedan afiliarse a la Afinet. De igual manera pueden hacerlo con Angélica Mata, nuestra vocal de membresía, quien algunos de ustedes ya deben de conocerlo, porque también tiene un programa aquí en el aula virtual de la Afinet. Angélica Mata, como vocal de membresía, les podrá dar la información que requieran y el apoyo para que puedan lograr su afiliación. Acercarse con el representante estatal o local en su estado de Anafinet. ¿Sí? Aquí veo que está Ángel Martínez de Querétaro. Tenemos a nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodas como representante estatal en Querétaro. Puedes acercarte a él, Ángel, si por alguna razón no eres todavía socio en Afinet. Cristela, no sé si estés ya como socia, si no, de igual forma te puedes acercar con nuestra buena amiga Liz Telles, que es la representante en Veracruz, o directamente con Santa, que está ahí en tu ciudad, en el puerto de Veracruz. De igual forma para Daniel. Héctor, ¿de dónde nos escuchas, Héctor? Hugo, de Guanajuato. Te puedes acercar con nuestro representante estatal ahí en Guanajuato, Sergio Rodríguez. Ivette, de Villahermosa, Tabasco. Puedes acercarte con Ricardo de la Cruz, que te podrá apoyar ahí con la afiliación. Nolis, aquí mi paisana de Sonora, pues claro, que aquí directamente con un servidor o con Jesús Casteleiro. Octavio, de la Ciudad de México, tenemos ahí al representante Juan Carlos Islas o Carlos Sandoval, o con el representante del Estado de México, Mayer Levy, que tiene un programa aquí en la hora en la aula virtual. Y Ramón del Grado de Veracruz, de alguna manera con Liz Telles. Los invito, espero que 2017 ya podamos contar con ustedes como socios en Afinet. Quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre la afiliación de Afinet. Personalmente lo pueden ver también conmigo. Les deseo que pasen un excelente fin de año, que tengan unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos, que tengan tiempo para terminar todos sus proyectos de 2016, tener un tiempo también para pensar y planear lo que será el 2017 y les deseo lo mejor para iniciar el próximo año. Muchas gracias y quedo a la orden. Gracias especialmente a Santa, quien ha estado al pendiente del aula virtual durante todo este año 2016 y que el éxito de nuestra aula virtual pues tiene mucho que ver con el trabajo que ella realiza. Gracias, Hugo, gracias a Daniel, Beth. Un saludo y les deseo lo mejor para el próximo año. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.